Les voy a presentar la actividad 7.1 del grupo 5 con colaboración del tutor Carlos Velasco. Guiaré la presentación en 4 aspectos: la evaluación del diseño, la descripción y análisis de la implementación, debilidades y fortalezas en la dimensión afectiva y finalmente las referencias. La unidad didáctica fue el tema intervalos. Planteamos 3 objetivos: el primer objetivo con 4 tareas de aprendizaje, el segundo con 3 y el tercero con 2. Eso se implementó en 3 fases. La primera fase fue la de preparación, donde tuvimos la tarea diagnóstica y la realimentación. La segunda, una fase de implementación, donde realizamos todo el desarrollo de las tareas de aprendizaje. Y en la tercera, una fase de cierre, que fue el examen final y el cierre. Se trabajó con estudiantes de grado 11 del Colegio San Bernardino. La evaluación del diseño de la unidad didáctica. En cuanto a la normatividad, nosotros habíamos establecido como primer estándar o como estándar a contribuir, establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para predecir sobre su uso en una situación dada. Está planteado para grados 10º y 11. que nos permitió saber que sí estábamos contribuyendo a ese estándar. Entonces, los estudiantes, después de la implementación, desarrollaron habilidades para escribir subconjuntos de números reales y poder decidir cuál fue la mejor forma de presentarlos según la situación planteada. En cuanto a los derechos básicos de aprendizaje, entonces contribuimos al primer derecho básico de aprendizaje de grado 11, que dice: comprende que entre cualesquiera dos números reales hay infinitos números reales. Creemos que el mayor aporte lo tuvimos en el objetivo 1, que era usar las propiedades de orden y densidad de los números reales para caracterizar intervalos representados de diferentes formas. En cuanto al marco PISA, estaba ubicado en la categoría de cantidad. Volvimos a hacer la revisión y efectivamente nos dimos cuenta que la implementación sí nos deja ver eso. En la evaluación final, las condiciones del colegio para esa evaluación final era que fuera de 10 preguntas de selección múltiple, con única respuesta, que se realizara individualmente y por cada asignatura se dan 40 minutos. En un único día se hace como los cuadernillos y cada director de grupo vigila, controla esa prueba. Nosotras tuvimos que adecuar un poquito las condiciones, hicimos 10 preguntas abiertas. También fue individualmente y con esa misma metodología, pero pues nos tocó pedir permiso al colegio para aumentar un poquito el tiempo de la asignatura, porque ya eran preguntas abiertas y no de selección múltiple. Las condiciones académicas de los estudiantes: ellos llegaron a grado 11 con muchos vacíos conceptuales, habían tenido un proceso matemático bien difícil. Y pues por ende tenían una disposición bien desfavorable para el aprendizaje de la matemática. Después de la implementación de la unidad didáctica vimos que tienen muchísima mejor disposición, incluso dentro de las actividades ellos hacían las cosas como sin pensar que estábamos en matemáticas, sino siendo más juiciosos en ese trabajo. Eso hizo que después de la implementación ellos mejoraran en su desempeño académico y por ende pues en sus competencias matemáticas. En cuanto al análisis didáctico, entonces la estructura conceptual que nosotras habíamos pensado inicialmente era hablar de los intervalos como soluciones de inecuaciones de primer grado y racionales y de segundo grado, pero cuando hicimos la implementación solamente utilizamos inecuaciones de primer grado. En los sistemas de representación habíamos considerado el gráfico, verbal, simbólico, numérico y ejecutable. Solamente, no utilizamos el ejecutable porque las condiciones del colegio no lo permitían. Primero, no teníamos unos equipos adecuados. Segundo, los estudiantes no conocen el programa y eso nos iba a implicar mayor tiempo en el aprendizaje. En cuanto a los contextos fenomenológicos y subestructuras, las utilizamos para dar estructura y secuencia a las tareas de aprendizaje para que fuera coherente. Y en los contextos según la clasificación PISA, utilizamos todos los contextos en la unidad didáctica, pero en las tareas de aprendizaje no utilizamos el contexto social. Ahí entonces nosotras nos dimos cuenta que ese contexto sí lo utilizamos en las pruebas diagnóstica y final. La descripción y análisis de la implementación. Entonces la primera fase fue la de preparación. En la tarea diagnóstica nos damos cuenta que debemos implementar con mayor rigurosidad la revisión del preconcepto de conjuntos y operaciones entre ellos,
porque eso nos generó pues, dificultades más adelante. En la fase de implementación, entonces en la tarea de atracciones mecánicas, nosotros habíamos propuesto como uno de los requerimientos que los estudiantes construyeran una valla organizaran una valla que tenía el sistema simbólico, el sistema de representación simbólico, pero nos dimos cuenta que si utilizábamos ese requerimiento en la tarea, obligábamos a los estudiantes a pasar por el sistema de representación gráfico, y no lo dejábamos escoger entre los otros tres, no le permitíamos hacer pues tomar una decisión. Entonces decidimos quitarlo y poner un requerimiento donde le decíamos que la valla publicitaria o que una valla publicitaria la creara utilizando cualquier sistema de representación. En la prueba Saber 11, entonces los estudiantes nos dimos cuenta en la implementación que tenemos una pregunta. La pregunta dice cómo le explicaría a sus padres de familia los resultados que obtuvo en la prueba Saber. Entonces los estudiantes nos contestaron cosas como: yo le diría que me disculpe porque no estudié, porque este tipo de cosas, y eso no era lo que pretendíamos. Entonces nos dimos cuenta cuando hicimos, de hecho ellos ni siquiera en la implementación preguntaron, porque les pareció muy obvia la respuesta, muy natural, y entonces ahí nos dimos cuenta que la pregunta es la que estaba mal formulada, no queríamos eso. En la biciclase, en las tareas de la biciclase, teníamos inicialmente unos lugares donde íbamos a ir, que era la alcaldía, la estación de policía. Ellos recuerden que la biciclase es un trabajo que venimos haciendo hace 7 años en el colegio, donde se hacen unos recorridos y toman unos tiempos, y entonces nos tocó cambiar los lugares. Y bueno, de ahí nada más. El examen final, les comenté, nos tocó cambiarlo a 45 minutos, y el cierre de la unidad didáctica lo hicimos de manera como muy hablada con los estudiantes, y no nos quedó como el registro de ellos de lo que pensaban de la unidad didáctica. En las debilidades y fortalezas del desarrollo de la invención afectiva, la vamos a tomar desde las de tipo afectivo y las que influyen en la motivación. Aquí vemos que a medida que iban pasando los objetivos, los estudiantes iban teniendo un mejor promedio, o se iban acomodando de mejor manera las expectativas de tipo afectivo. ¿Qué debilidades encontramos ahí? Por ejemplo, que los estudiantes no fueron perseverantes al resolver tareas como las inecuaciones, debido a la falta de claridad de las propiedades de las desigualdades. Entonces esos son preconceptos que nos toca revisar y que nos toca como darle mayor profundidad. Tenemos algunas fortalezas, las interacciones todo el tiempo lo que nos permiten es que los estudiantes estén aprovechando el saber del otro. En las debilidades y fortalezas que influyen en la motivación, entonces nos damos cuenta que el aspecto número 4, que es donde ellos reconocen sus errores, fue el más bajo, y eso que nos hace ver pues que los estudiantes lo que hicieron fue que no veían el error ahí, sino hasta el momento de la realimentación, entonces como que no eran conscientes de sus errores. ¿Qué debilidades tenemos? Por ejemplo, el agrupamiento en la tarea 2 dificultó que la operación entre intervalos. ¿Por qué? Porque pasamos de trabajar de un intervalo a comparar 3. Entonces los estudiantes como que no estaban familiarizados con primero como el paso a 2 y luego ahí sí a 3 o más. En fortalezas, por ejemplo, ellos todo el tiempo podían saber con la meta y los requisitos de la siguiente cómo podían, qué esperaban de la otra tarea. Y las referencias.